La SEC sigue dando de qué hablar y ha aplazado la decisión sobre las opciones del ETF de Ethereum, mientras que BlackRock ya está haciendo historia con su ETF de Bitcoin, que supera incluso a su propio fondo de oro. Además, Detroit dará un paso enorme para las criptomonedas, aceptándolas como método de pago para el pago de impuestos. ¿Será este el inicio de una nueva era en Estados Unidos? Y es que con Donald Trump en la Casa Blanca todo es posible, y podemos ver muchos cambios, empezando por un nuevo presidente de la SEC, el cual dé más aire a un sector cripto que estos días está literalmente volando. Y sobre todo con Bitcoin en cabeza, cruzando como un cohete la zona de los $80.000 por Bitcoin. Pues repasaremos esto y mucho más en el vídeo de hoy. Vamos al lío. Muy buenos días, cracks, y arrancamos hoy con la noticia de que la SEC de Estados Unidos ha vuelto a posponer su decisión sobre la aprobación de las opciones sobre el ETF de Ethereum y vuelve a argumentar lo de siempre, que necesita más análisis y más tiempo para decidir, y ahora pospone la decisión al 3 de diciembre, que es la fecha límite. Y este aplazamiento está afectando a las propuestas de Bitwise, Grayscale y BlackRock. Y ya que estamos hablando de la SEC, estos últimos días y sobre todo después de la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, se comenta que Gary Gensler pueda dimitir antes de que Trump asuma el cargo como presidente en el mes de enero. Porque si Gary Gensler no lo hace a partir del 20 de enero, Trump inmediatamente puede nombrar a un nuevo presidente de la SEC. Y se está comentando que Richard Farley, que es un influyente abogado de Wall Street, estaría en los sondeos para ocupar el cargo de presidente de la SEC en este próximo mandato republicano. Y seguimos en Estados Unidos porque Detroit se convertirá en la ciudad más grande de Estados Unidos en aceptar el pago de impuestos y tasas mediante criptomonedas a partir de mediados de 2025, y esta iniciativa se facilitará a través de una plataforma segura administrada por PayPal. Y te recuerdo que si te gusta y valoras mi trabajo, dale al like, suscríbete al canal y recuerda activar la campanita aquí abajo para estar al día cuando suba nuevo contenido. Y menuda semana que dejamos atrás en los ETF de Bitcoin al contado. Empezábamos la semana bastante flojetes, un lunes y martes negativos, pero atención con el miércoles, sobre todo el jueves y el viernes, porque vimos el máximo histórico desde el lanzamiento de los ETF. Y vimos fuertes entradas en los emisores de los ETF. Y el que no para de sorprender y conseguir cifras impensables hace años es el ETF de Bitcoin de BlackRock. Y es que este ya ha superado en activos al iShares Gold Rush, que es el ETF de oro de la misma compañía. Un ETF enorme de un activo tan histórico como el oro. Pues el ETF de Bitcoin en menos de un año desde su lanzamiento ya lo ha adelantado. Y con esto el IBIT de BlackRock ya maneja más de 34.000 millones en activos, superando a su propio fondo de oro, que está activo desde 2005. Y aquí podéis ver el gráfico de estos dos productos de la misma compañía. Eso sí, el ETF de Bitcoin aún está lejos de alcanzar el ETF del oro más grande del mundo, que es el SPDR Gold Shares, con las siglas GLD, que este actualmente tiene un tamaño de más de 76.000 millones de dólares. Pero al ritmo que va Bitcoin nunca se sabe. Pero es que es brutal porque mirad, si lo comparamos, el primer año de lanzamiento del ETF del oro con el primer año de lanzamiento del ETF de Bitcoin. Y a pesar que es cierto que estamos hablando de hace bastantes años y la inflación y el fiat no estaba tan destruido como hoy en día, pero la diferencia es bastante evidente. Y cuidado porque esto no termina aquí, porque según Forbes, una filtración revela que BlackRock estaría duplicando silenciosamente su apuesta por Bitcoin, y seguramente esto lo estuvo haciendo durante todo este tiempo que el precio de Bitcoin estuvo en rango. Pero a pesar que Bitcoin está marcando máximos históricos prácticamente a diario, parece que el interés retail no está acabando de despertar, y a pesar de que las búsquedas de Bitcoin en Google están aumentando, estas siguen estando bastante lejos de los máximos marcados en el anterior bullrun. Porque todo y eso seguimos viendo mensajes fomeros por parte de personajes públicos del sector, y de los últimos en pronunciarse fue el ex CEO de Binance, el señor CZ, publicando en su cuenta personal de Twitter la frase de que esto es justo el comienzo. Y ahora pasando a la economía, el viernes tuvimos un día bastante tranquilo por lo que respecta a datos macro, pero sí que tuvo lugar una cumbre de líderes de la Unión Europea que seguramente está planteando el faenón que se les viene encima con el cambio político en Estados Unidos. Y parece que están empezando a hacerle la rosca al nuevo presidente, porque lanzaron el comunicado que la Unión Europea ha decidido cambiar su suministro de petróleo ruso por el petróleo de Estados Unidos. Y esto, según el comunicado, busca reducir la dependencia europea del gas ruso licuado y aprovechar los precios competitivos del gas licuado americano para bajar los costes energéticos en Europa. Dudo que sea tan competitivo como era el precio del gas ruso, pero bueno, hay que vestirlo de alguna manera.
Y otra noticia relacionada con las CBC, y es que ya conocemos como otro banco central, en este caso el Banco Central de Alemania, informa que se une al proyecto Guardian, proyecto el cual está enfocado en la tokenización de activos a nivel global a través del uso de las CBC. Y no es el único, porque el Banco de la Reserva de Australia ha lanzado una consulta sobre la CBC mayorista y la tokenización de activos y prevé tener una respuesta con fecha límite para el próximo 11 de diciembre. Y pasando a las acciones, comentar que Tesla sigue en modo cohete, al igual que Bitcoin, subiendo más de un 8% al cierre del viernes, y esta alcanza $1 billón de capitalización bursátil por primera vez desde 2022. Fijaros que estamos ya superando niveles que no veíamos desde agosto de 2022 en pleno mercado bajista, por lo que la explosión sienta bastante bien, sobre todo el hecho de que Elon Musk pueda estar en el gobierno o tener mano dentro del gobierno de Estados Unidos. Quien parece que aún no levanta cabeza es Supermicrocomputer, SMCI, que el viernes volvió a caer más de un 3%, porque parecía que rebotaba desde mínimos, pero esta vuelve a caer y acordaros que está bajo amenaza del Nasdaq de que o espabila y arregla sus problemas internos o esta puede ser expulsada del índice. Y pasando a Palantir, que no para de subir con un 4,51%, acercándose al precio de $60 por acción, después de presentar resultados y de anunciar diversos acuerdos como con el de Amazon, que están favoreciendo mucho a la compañía de cara al corto o medio plazo. Y comentarte que yo, para operar todos estos mercados, utilizo el broker de Quanfury, que por aquí abajo te dejaré el código QR para descargar la aplicación, porque si te das de alta con el código JOHNNYFON de la cuenta, recibirás una recompensa de hasta $250, aparte de apoyar al canal. Y pasando a ver cómo está este índice de miedo codicia al mercado tradicional, que está en 61 en la zona de codicia, pero en criptomonedas estamos en 76 y subiendo en la zona de codicia extrema. Y para esta semana arrancaremos una semana que vamos de menos a más, porque arrancamos hoy lunes con prácticamente ningún evento importante a nivel macro, pero sí que comentaros que hoy es el día de los veteranos en Estados Unidos y el mercado spot de bonos va a estar cerrado. Pero en cambio el mercado de acciones sí que abre. Para mañana martes empezaremos con el IPC de Alemania y declaraciones de miembros de la Fed. Pasamos a miércoles, que empezamos ya la cosa calentita con el dato de inflación en Estados Unidos y más declaraciones de miembros de la Fed. Y el miércoles junto con el jueves, que son los días más fuertes de la semana, porque el jueves veremos el dato de IPC en España, el dato del PIB en la zona euro, el dato semanal de desempleo en Estados Unidos, otro dato de inflación en Estados Unidos, en este caso el IPP, el índice de precios al productor, luego por la tarde inventario de petróleo en Estados Unidos y atención a la doble comparecencia tanto de Lagarde, del Banco Central Europeo, como sobre todo de Powell, de la Fed, a las 9 de la tarde, hora española. Para cerrar la semana con el PIB de Japón, el PIB de Reino Unido y las ventas minoristas en Estados Unidos. A nivel de resultados de empresa, esta semana no es ni mucho menos como las anteriores, es más floja, pero sí que es verdad que hay algunas empresas como Cisco, como Walt Disney, Shopify y alguna más por aquí que podríamos estar pendientes a ver qué es lo que dicen. Perfecto, y pasando a los mercados, el S&P 500 cruza la marca de los 6.000 por primera vez en la historia, subiendo, atención, un 46% en los últimos 13 meses. Una auténtica locura. La cuestión es que una vez ya se han conocido los resultados de las elecciones de Estados Unidos, muchas posiciones de cobertura, muchos cortos en el mercado que se abrieron antes de saber los resultados, estos últimos días se han estado cerrando y muchos fondos han estado recolocando sus posiciones conforme algunos sectores se vean más o menos beneficiados con este resultado. Y todo esto está dando vía libre al precio para ir destrozando niveles uno tras otro. Por lo que ahora atención, si veremos si el mercado vuelve a superar los 6.000, porque a partir de esta cifra hay vía libre y los market makers, simplemente por tener que cubrir todas estas posiciones, pueden empezar a comprar y ayudar aún más a ver subidas bastante agresivas en el mercado. Pero antes habrá que cruzarlo y confirmar este nivel, porque ya sabemos que estas cifras redondas suelen dar guerra. A nivel de gráficos estamos subiendo con un VIX en 15, muy por debajo de la zona marcada como mercado volátil, por lo que todo esto sienta de maravilla para un mercado que pueda seguir subiendo. El rendimiento del bono parece que corrige algo por debajo de la zona de 4,40, que da algo de aire, porque todo lo que se acercase a la zona del 5% son problemas para los mercados. A nivel de futuro seguimos viendo el Nasdaq tirando con fuerza, igual que el S&P 500 y también sobre todo el Russell 2000 de las pequeñas compañías, y es que todo apunta a que vamos a tener un muy buen fin de año para este mercado, que acordaros que ya por la zona del verano, por la zona de aquí abajo, la zona de 2000, ya marcamos que atención, y por eso realizábamos ciertas rotaciones, y es algo que hemos estado trabajando mucho en CIC, y fijaros que desde entonces con subidas del 20-25%, y lo que aún quizás nos depara de aquí a final de año. Mercados internacionales, Europa no le acaba de sentar muy bien esta victoria de Donald Trump.
Japón está en rango y atención con China, porque el viernes justo al cierre del mercado chino saltó la noticia que tanto se esperaba el anuncio de esos estímulos económicos, pero estos decepcionan porque están muy por debajo de los 3 trillones esperados, ya que finalmente anunciaron ayudas por 1,4 trillones de yuanes a gobiernos locales del país. Y encima las ayudas son en forma de swap, de deuda y no de bonos. Por lo que parece que China sigue fiel a su histórico y se mueve por fogonazos de estímulos, y si no volvemos a ver el bazooka de dinero, parece que hay poco interés extranjero en invertir en el país, y esto no es muy positivo. Y encima el sábado conocíamos el dato de deflación en China, y esto obliga a China a tener que imprimir dinero, y rápido, si no quiere tener problemas más serios. Y es que el IPC mensual apareció en negativo y el anual está rozando el 0%, y veíamos fuertes caídas tanto del Hang Seng como del índice chino tras la conferencia del ministro de Finanzas del país. Y por ejemplo también el ETF de China, el FXI, se desplomaba cerca de un 5% tras la decepción de estos estímulos. Ahora pasando a Bitcoin, aquí todo lo contrario, este está en modo cohete, y es que ya llevamos ya con esta fuerte subida un montón de cortos liquidados, y esto es gasolina para seguir subiendo. Ya comentamos, acordaros hace tiempo, que como rompiéramos el rango por la parte de arriba y empezáramos a cruzar los niveles de 70.000, 72.000, 74.000, empezaríamos en modo cuchillo, y todo este cierre de cortos era más gasolina para seguir subiendo, y es lo que estamos viendo. Y es que las últimas 24 horas se han liquidado más de 500 millones de dólares en cortos, y es que la escabe china, cuando te pones en contra de un cohete, es bastante importante. Aparte de esto también, últimamente estamos viendo una fuerte retirada de bitcoins de los exchanges, concretamente más de 25.000 bitcoins fueron retirados los últimos días, y esto sumado al flujo de monedas estables que está entrando a los exchanges, que este está aumentando considerablemente, son dos señales generalmente muy alcistas. Por lo que ya pasando a los gráficos, atención con ponerse corto cuando esto está en subida libre. A nivel de corrección sí que me fijaría, si os fijáis y miramos el futuro de la CME, el pedazo de gap que ha dejado este fin de semana con el CME cerrado entre la zona de 78.000 y la zona de 80.000, por lo que quizás podríamos ver una apertura de hoy lunes haciendo cierta corrección de toda esta fuerte subida impulsada desde la zona de los 70.000, 68.000, que viéramos cierta corrección a esta zona intermedia de los 78, 77 para cerrar este gap y seguir subiendo. Porque hasta que no tengamos confirmaciones más robustas, más evidentes, cuidado con ponerse corto delante de un tren. En el caso de Ethereum, otro que no para de subir, y con estas últimas subidas ya supera a monstruos como Bank of America o Johnson & Johnson en capitalización de mercado. Y por fin ya podemos decir que dejamos atrás este nivel de soporte de resistencia de los 2.800, y a pesar de que estamos lejos aún de máximos históricos y seguimos con esta divergencia respecto a Bitcoin, sí que la reacción es bastante fuerte, y cualquier recorte, cualquier bajada, cualquier corrección a la zona de 2.800 será un punto de entrada para volver a cargar, para atacar los máximos de la zona de 3.500 y para un futuro de la zona de 4.000. Y ahora pasando a las altcoins, empezamos por Cardano, que también menuda subida. Y es que conocíamos que el fundador de Cardano ha confirmado sus planes de ofrecerse como colaborador para ayudar al gobierno de los Estados Unidos a dar forma en esta legislación sobre criptomonedas. Él se ha ofrecido, no quiere decir que esté dentro del gobierno, como algunas noticias iban apareciendo. Por lo que veremos si finalmente el gobierno de Donald Trump acepta esta ayuda y lo incluye como parte del equipo para dar forma a esta futura legislación que favorecería al entorno cripto. Por lo que respecta al precio, esta noticia también ayudó a fomear bastante más, pero hemos llegado a una zona importante, la zona de 0.66, que si os fijáis a nivel de semanal, es toda esta zona que frenó el precio en el pasado desde el bear market de 2022. Es importante que crucemos esta zona y confirmemos, cosa que no hicimos en el último arreón fuerte de principios de año. Es importante que crucemos este nivel y lo confirmemos para entonces sí plantear el ataque al siguiente nivel de 1.20, que ya sería una subida de otro casi 100%. A nivel interno estaré muy pendiente de alguna corrección quizás a la zona intermedia de 0.50, 0.48 en el caso de que se diera, porque quizás hay activos que no miran atrás y no paran de subir, por lo que estaré pendiente de esta zona de aquí en el caso de que vuelva. Pasando a SUI, este ha aumentado un 32% las últimas 24 horas, con un valor de mercado de aproximadamente 9.000 millones de dólares, lo que supone un récord histórico y ya lo catapulta hasta el puesto 15 en valor de mercado dentro del ecosistema. Y es que el activo está en máximos históricos, está descubriendo precio, por tanto no tenemos ninguna referencia a la izquierda, y cualquier corrección a la zona de 2.40, 2.30 que era el anterior máximo sería punto para retest, para cargar, de cara a seguir con la proyección alcista que tiene el activo. Ahora pasando a Nier, comentar que tiene planes para construir un modelo de inteligencia
artificial de código abierto que sea el más grande del mundo con 1,4 billones de parámetros. Y el pasado viernes anunció la versión alfa de este modelo. Y también comunicar que la empresa ha anunciado el lanzamiento que da soporte para billeteras de la red de Ethereum. Y todo esto son buenas noticias también para un token que está reaccionando de manera alcista después de romper esta directriz bajista y apoyar en la base de la zona de 384 y desde entonces entrando momentum, empezando a romper estructuras, absorbiendo toda esta liquidez y planteando el ataque a la primera estructura bajista importante de la zona de 640-660. Ahora pasando a Solana, esta se une al club de los 100.000 millones de dólares y alcanza casi un máximo de los últimos 3 años. Y es que mira, a nivel de precios, como ya hemos superado el máximo marcado a principios de año y empezamos ya a acercarnos al máximo histórico que está en 260, y es que el precio llegó a superar la zona de 212-215. Después de superar este máximo de principios de año, ya ahora podríamos ver cierta corrección a la zona intermedia. Tengo dos zonas marcadas, la zona de 192, cercana al punto psicológico de 200, o una corrección algo más profunda que quizás no se dé a la zona de 172-168. Puntos de retest para continuar empujando arriba. Pasando a Dogecoin, otra que está en modo cohete, se ve que le sienta muy bien que Elon Musk esté en el círculo de confianza del futuro presidente de Estados Unidos y Dogecoin supera a USDC en capitalización de mercado y ya ocupa el 6º lugar de todo el ecosistema. A nivel de precios, destrozando también niveles de principios de año y acercándose ya a una estructura importante del último bullrun en la zona de 0.34. Y esta, al igual que Solana, en caso de corrección, si la tuviera, vigilaríamos la zona de 0.21 como punto de retest de control para seguir subiendo. Y por último, comentar a petición de seguidores Render, que después de estar apoyando durante mucho tiempo en la base de la zona de 350-450, ya está empezando a romper alguna estructura bajista importante. Y la clave será romper el nivel de 7.750, que es el último punto estructural bajista. Y a partir de ahí, cualquier punto de retest será interesante punto de compra de cara al corto o medio plazo, que hablaríamos de zonas de 7.650. Esto de cara más conservador y de cara más agresivo, cualquier ataque ahora a la zona baja de 5 ya sería un punto interesante para atacar la parte de arriba de esta estructura de la zona de 7. Y por último, Tao, interesante porque está rompiendo la estructura bajista, la zona de 5.50, que estaría confirmando este suelo y este giro de este último tramo alcista. Por lo que cualquier corrección a la zona de 500, 520 es un punto interesante para atacar la parte de máximos de la zona de 700, 750. Ahora pasando a las divisas. A nivel de diario, el DXY está alcista y el euro-dólar está bajista, por lo que estaría muy pendiente que muy posiblemente podamos venir a buscar la parte de los mínimos de la zona de 1.06, 1.066, esta zona del euro-dólar, para continuar con este último impulso después de mitigar esta zona intermedia y entrar un momentum bastante fuerte. Por lo que hasta que no vea lo contrario, DXY está alcista y euro-dólar está bajista. A nivel interno, estaré muy pendiente de estas zonas porque plantearía para esta semana ataque a la parte alta del anterior máximo semanal del 105,44 en DXY y del mínimo del euro-dólar en la zona de 1.068. Esto me llevaría a plantear un inicio de semana manipulando por la parte de arriba y en este bloque de aquí estaré buscando setups que manipulen y ataquen la parte de abajo. Lo mismo para el DXY, manipulando en esta zona de aquí y atacando la parte de arriba. Esto es el escenario que tengo para hoy lunes, ver si se produce esta manipulación y movimiento a la parte inferior del euro-dólar. Y por último, el oro, quiero ver esta confirmación, que es lo que esperaba para el viernes, que el precio confirmara con un complex pullback que continúa este cambio de, después de hacer mínimos en la zona de 2.650, este cambio para entonces sí, a partir de aquí, plantear ataque a la zona de máximos históricos. Pero de momento esto no está confirmado y no podemos descartar que vengamos a hacer un nuevo mínimo para absorber este doble suelo en la zona de 2.640, al igual que la plata en toda esta zona baja de la zona de 30-60. Por eso quiero ver doble confirmación antes de empezar a buscar largos, porque quizás tenemos otro tirón abajo buscando la parte baja de 2.640. Perfecto, con esto cerramos el vídeo por hoy. Arrancamos una semana que vamos de menos a más, con un lunes y martes más tranquilo, pero a partir de miércoles, sobre todo miércoles y jueves, son días potentes con dato de inflación en Estados Unidos y declaraciones de Powell y de Lagarde. Veremos qué es lo que dicen, cómo lo dicen, sobre todo después de conocer un dato tan importante como es el dato de inflación en Estados Unidos, que puede alterar seguramente, si este sale distorsionado, el discurso de estos presidentes. Y al margen de esto, seguiremos muy pendientes de que todo el sector cripto siga empujando arriba, porque puede estar iniciando algo muy potente de cara a este tramo final de año. Que vaya muy bien el día, cuidado con ese SLs, nos vemos el miércoles, hasta luego.